sermón, ¿verdad? No es una conferencia, es un taller. Desde es un taller, vamos a ser edificados mutuamente. Ustedes van a compartir y vamos a compartir también la palabra del Señor. Y quiero comenzar leyéndoles un párrafo muy hermoso que está en Testimonios para la Iglesia, página 1. Y basándonos en ese párrafo, pues vamos a desarrollar el taller con el aporte de ustedes. Dice la sierva del Señor, responsabilidad de los padres. Dice, vi que descansa sobre los padres una gran responsabilidad. ¿Qué descansa sobre los padres? Una gran responsabilidad. Descansa sobre los padres una gran responsabilidad. Hay un libro que es escrito por el doctor Dobson y él dice que tener hijos no es para cobardes. Quiere decir que los que tienen hijos son valientes, sobre todo en esta época, ¿cierto? Entonces dice, tener hijos no es para cobardes. Pues tener hijos en el sentido del Señor, porque en el mundo es fácil tener hijos. Los perritos. Bueno, vi que descansa sobre los padres una gran responsabilidad. Deben dirigir a sus hijos y no dejarse manipular por ellos. ¿Qué deben hacer los padres? Dice, deben dirigir a sus hijos y no dejarse manipular por ellos. Bueno, para avanzar poco a poco, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo un padre puede dejarse manipular por un hijo? ¿Cómo es eso? Si nos dicen no debemos dejarnos manipular por ellos, ¿qué entendería? A ver, hermano. Bien duro para que todos escuchen. El niño pida de todo lo que quiere y nosotros se lo aceptemos y se lo demos. Eso sería como complacencia, ¿cierto? Pero ¿cómo manipular? A ver, otra idea. Dice está muy bien. Que el niño hace berrinche y la madre corre a darle lo que el niño quiere. Empieza a rogar y si parece fastidioso, cansón, y la mamá por quitárselo del chino, le da lo que quiere. Muy bien. Cuantos consejos, cuantas reflexiones. ¿Qué más? También puede influenciar un niño en que los padres se separen porque a él le conviene más tener esa libertad. Muy bien. Sí, hermano Tomás. Sus habilidades, sus luces, su capacidad para persuadirnos a seguir lo que quieren, aún nosotros consideramos que no es lo más conveniente para ellos. Muy bien. Yo creo, hermana, que cuando un niño manipula a un padre es cuando un hijo le dice al padre, si no me haces esto, no voy a la escuela. Es un chantaje, está manipulando. Que si no le aceptan lo que él está diciendo, pues no hace la tarea o no va a la escuela, cualquier cosa así. Esa es una manipulación para que el padre se tenga que hacer lo que él quiere que él haga. Marianela, gracias, hermano. Yo pienso que la manipulación de los padres depende de la debilidad que tenemos. O sea, es como que hay una necesidad de congraciarse con el hijo, una necesidad de que el hijo esté contento, una necesidad de sentir que el hijo lo quiere a uno. Y entonces uno cae en una complacencia o en sus reverencias. A veces el hijo no tiene que decir una palabra tan exacta como esta, que acaba de decir de hermano, sino quizá una sonrisita o qué sé yo, y ya uno se afloja de la norma o de la decisión que había tomado para el niño. Pienso que es eso. Marlene, invita a la hermana que salió con la muchachita. Invítala a que venga, para que nos acompañe si puede, ¿no? Muy bien. Sí, Elsa. En mi experiencia personal, lo que he visto ya a estas alturas de la vida es que empieza a complacer el niño desde chiquito,
viene uno a tener hijos adultos manipuladores. Porque ya hay más sabiduría para ver cómo, ya hay como que ya se la saben y ya saben cómo manipular a los padres. Que así desde chiquitos empieza la complacencia, llegan a ser adolescentes y adultos aún manipuladores. Sí. ¿Alguien más? Va, sí, hermano. Yo tengo un hijo de 4 años y a veces yo lo consigo haciendo algo que yo le he enseñado que es malo hacerlo. Y no sé, yo lo veo de esta manera. Él, cuando se percata que yo lo vi que está haciendo eso, él se acerca a mí con los ojos así y me dice, se me encima y me dice, papi, te amo, y me da un beso. Me da un beso. O sea, es como queriendo convencerme para que yo no Hermano, por falta de carácter, no aplica las normas de vida en su momento. Entonces viene un comodín y dice, vamos a darlo tranquilo porque él está en un proceso. Él lo deja tranquilo y usted va creciendo. Claro, estoy hablando de un niño de 18, 19 años. Todavía el árbol se le está interesando. Hay que darlo tranquilo. ¿alguno más? Sí, Israel. Voy a hacer una comparación que es bastante fuerte. El enemigo tiene 6.000 años estudiando y sabe cuál es nuestro punto débil. Nuestros hijos, se puede decir desde el vientre, salen del vientre y de esa edad empiezan a manipular, empiezan a investigar y saben cuáles son los puntos en que los padres fallan y ellos pueden estudiar de esa forma y pueden totalmente hacer que los padres realmente caigan en las redes que ellos han estudiado de nosotros. Eso lo han hecho ellos. Saben manipular de esa forma. Gracias, Israel. Mi padre era un señor que usaba muchos refranes, como los viejos de antes, que contienen sabiduría popular, ¿no? Y él decía, el mono sabe en qué palo trepa. Y eso es muy cierto, porque los hijos ven la ambigüedad de los padres, la indecisión de los padres, la carencia de fibra moral, y aprovechan todo resquicio. Parece que la quieren una psicología de los niños, consciente o inconscientemente, como la psicología que tiene el delincuente, que sabe cómo amedrentar a la víctima. Y el niño, con sutileza, con la información que tiene tan vasta hoy día en la internet, a veces los niños saben más que los mismos padres. Y usan cualquier subterfugio para manipular, para conseguir lo que quieren. Si no encuentran un padre de firmeza, moral, de principios, el padre cede a cualquier antojo de los hijos. Lamentablemente así es. ¿Tú? Tú no. Bueno, no. Bueno, en la experiencia que se me ha permitido a través de la palabra, he podido notar que es más fácil un niño manipular cuando hay una familia disfuncional. El padre dice una cosa y la madre dice otra. Él sabe a dónde, con quién manipula. He podido percibir eso. Pero donde hay un hogar establecido por principios, donde la madre, escuche, se somete a la palabra y el padre se somete a la palabra, ahí es más fácil de guiar el Señor. Amén. Muy bien. Sí, hermano.
ella no, usted fácilmente puede dejarla ahí, dejarla creer, ¿me entiendes? Usted no la tiene. Y de ella desde la de 4 meses ya nunca que la hace. Y si yo la tengo alzada, entonces ella la ve y hace la manito así que la agarra. Muy bien. Sí, hermano. En el año 76 llegué a Tocuyo, he estado la 77, y es como corporado soltero. Para esa fecha no tenía ni planes de casarme. Me asignaron como compañero profesor Luis Alfonso Linares, ya una experiencia de 85 años. Yo apenas 19 años. Y entre los consejos que me daban para educar a la familia y formar el carácter de los hijos, me decía José, los hijos hay que formarlos y educarlos como el papagayo, echarle hilo y recoger. Y eso se centró porque realmente la familia que el Señor me dio fue en el Tocuyo, en ese tiempo, para esa época. Y yo creo que para formar el carácter de los hijos y que ellos no sean más inteligentes que nosotros, porque nosotros debemos ser como padres. Hay un principio del sabio Salomón, que el niño su carrera, cuando pueden bien. Yo creo que para mí ha funcionado ahora, gracias a Dios, para mis nietos, que la causa cuando los hijos manipulan a los padres, no quieren manipular, es por la ignorancia y por la negligencia. Es sencillo volar un papagayo y echarle hilo y es sencillo, pero hay que ser inteligente para echarle hilo y recogerlo y que no se vaya a enfocar el papagayo y vaya a ocasionar una situación difícil de formar el carácter de la familia. Gracias, hermana. Vamos a continuar leyendo. Sí, algo que no escuché que dijeron. La etapa más difícil es cuando ellos empiezan a ser ya mayores de edad. Ellos empiezan a manipular que ya soy mayor de edad y no puedo ir porque me canso. Esa es una manipulación. También hay otra manipulación que utilizan a los demás o a la familia o a los amigos para que saquen permiso para ellos poder salir. Esa es otra manera de manipular. Entonces a veces nosotros entramos como que en una disyuntiva, ¿qué hago? Y empieza la cuestión del papagayo, le suelto, le recojo y resulta que el papagayo lo rompieron y se perdió. El papagayo solo sin esa es una manera de manipular también. Hermana, para mí el concepto de manipulación es cuando una persona utiliza el sentimiento de la otra para su propio interés. ¿Para qué? Su propio interés. Así que todos manipulamos, ¿verdad? Y los papás, los padres también saben manipular a los hijos. ¿No? Si te portas bien, te doy una galleta. Si te portas bien, esto. Si te portas bien, esto. Si no te portas bien, aquello. Entonces manipulamos. Pero vamos a leer para ver, porque yo creo que si uno trae, bueno, los niños chiquitos no había problema, pero un poquito ya más grandes, y ver aquí un grupo de muchachos escuchando lo que nosotros decimos. Sería interesante, ¿cierto? Porque pues uno habla a veces más fácil por detrás que cuando está delante de la persona. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice aquí que sobre los padres descansa una gran responsabilidad y deben dirigir a sus hijos. Debemos dirigir a los hijos. Hay que entender qué quiere decir dirigir. ¿Será que dirigir es volar el papagayo? ¿Cómo volarlo, no es cierto, hermano? ¿Cómo dirigir? ¿Cómo volar el papagayo? Y no dejarse manipular por ellos. Se me señaló el caso de Abraham. Era fiel en su casa, gobernó a su familia después de él, y él por ello fue recordado por Dios. Ahora, dice la sierva del Señor, se me mencionó el caso de Elí. ¿Cuál era el caso de Elí? No reprendía a sus hijos y estos se pervirtieron y se envilecieron y por su maldad extraviaron a Israel. Entonces Elí era el sumo sacerdote. Él no
reprendía a sus hijos, no los reprendió, y ellos se pervirtieron, se envilecieron, y por su maldad desviaron a otros. ¿Sí? No reprendió Elí, no reprendió a sus hijos. No le llamó la atención, se dejó manipular, ¿verdad? Le agarró fuerza el papagayo, hermano. Le soltó demasiada pinta, ¿verdad? Y se le fue. Ahora, estamos leyendo y vamos a reflexionar luego también sobre esto. Cuando Dios hizo conocer sus pecados, los pecados de Elí a Samuel, y le comunicó la grave maldición que los iba a sobrecoger porque Elí no los había reprendido, dijo que sus pecados no podían ser limpiados por sacrificios u ofrendas. Cuando Samuel le transmitió lo que el Señor le había revelado a Elí, simplemente dijo: Jehová haga lo que bien le pareciera. La maldición de Dios no tardó en sobrevenir. Aquellos jóvenes malvados sacerdotes fueron muertos, así como 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada por el enemigo. Y cuando Elí supo que el arca había sido tomada, dice que cayó de espaldas y murió. Se derrotó. Entonces, qué gran responsabilidad. Los padres, ¿qué debemos hacer? Dice, los padres deben gobernar a sus hijos. Los padres deben corregir sus acciones y subyugarlos. Estas son palabras que necesitan ser bien entendidas. Hay que gobernarlos, hay que corregir sus acciones, hay que subyugarlos, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el día de la gran ira. Y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. ¿Qué dice aquí en cuanto a los padres? ¿Qué va a pasar con los padres y el juicio? Dice que no quedarán sin culpa. Si los muchachos se pierden, los padres no quedarán sin culpa. Ya que nos perdemos también. Bueno, yo no sé cómo será, pero aquí lo que dice aquí es que si los padres no corrigen, no gobiernan, no subyugan en el temor del Señor a sus hijos, entonces esos hijos se perderán y los padres dice que se les harán responsables. Amén. Cuando dice aquí que los padres deben corregir sus acciones, las acciones de los muchachos, por eso es muy importante cuando los muchachos son pequeños y se les pide que hagan algo. La sierva del Señor aconseja que cuando uno le dice a un niño que haga alguna labor, uno debe estar presente, haciéndola con ellos, acompañándolos, y no mandarlos a que hagan algo y olvidarse si lo hicieron, si no lo hicieron, cómo lo hicieron, ¿verdad? A veces les ponemos tareas a los niños para quitárnoslos de encima. Como decir, vaya, haga esto, vaya, haga lo otro, para descansar un poquito, ¿no? Entre comillas. ¿Sí? Entonces dice aquí que debemos corregir sus acciones. Cuando la madre está cerca de sus hijos, puede detectar más fácilmente los defectos de carácter, las fallas, y está ahí a la mano para ayudarlos. Pero si la madre no se ocupa de sus hijos, se los deja a otros, pues no se va a dar cuenta quiénes son sus hijos. Y cuando alguna persona se acerca a decirle algo de los muchachos o de las muchachas, ¿qué va a pasar con ese padre? Se ofende, se molesta. Hay padres que no les gusta que les digan nada negativo de sus hijos. Hay gente que lo hace con buena intención, de corazón, y entonces las personas se molestan. Bueno, aquí dice que debemos velar las acciones de nuestros hijos, corregir las acciones de nuestros hijos, porque de otra manera lo que suceda con ellos dice que no quedaremos sin culpa, no quedaremos sin culpa. Muy bien, así que una hermana nos preguntaba hace poquito
¿Será que entonces si nuestros hijos se salvan o se pierden, los padres seremos tenidos por responsables? ¿Qué piensan ustedes? Hermana, yo pienso lo siguiente, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que cada quien va a ser juzgado por la luz que haya tenido. Si una persona ha conocido el mensaje y no corrige a sus hijos desde pequeños, pues es culpable. Pero si una persona no ha conocido el mensaje, no ha tenido ese mensaje y no ha corrigido a sus hijos, no es culpable. ¿Por qué? Porque no ha conocido ese mensaje. Lo que la hermana dice que sí, entonces ¿será que nos perdemos si ella tiene la luz y no corrige a sus hijos? Es culpable, porque la palabra de Dios nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Gracias, hermano. Bueno, en todos estos días aquí y en otros lugares, pues se ha hecho mucho énfasis en lo que realmente hay que hacer énfasis, y es que el problema no son los muchachos, el problema somos nosotros los padres. ¿Están de acuerdo? Nosotros los padres somos responsables, y hasta cuando nos convirtamos, cuando un padre se convierte realmente, lo que significa ser convertido, dice que puede esperar que sus hijos se conviertan. ¿Ya han leído esa cita que dice que cuando los padres se conviertan, los hijos se convertirán? Entonces uno tiene que ser muy honesto y pedirle al Señor que le revele la verdadera condición de uno. Porque uno puede exigir mucho a los muchachos, a los hijos, y resulta que ni uno está convertido. ¿Sí? Pero uno exige. Entonces, si el problema somos nosotros, realmente cuando ya son adolescentes, los niños, cuando ya son mayores, lo que hay que es revisarlos. ¿En qué estoy fallando yo? Y doblar las rodillas, orar como nunca antes y presentar sus casos ante el Señor. Porque, pues, si ya es un adulto, no hay nada que hacer. Pues no hay nada que hacer, no. Solamente el Señor puede tocar ese corazón. Sí, hermano. Creo que dentro de la misma historia, ¿no? Los hijos de Eli y los hijos de Samuel. Los hijos de él se perdieron y los hijos de Samuel. También, es lo que he entendido, no sé si estoy equivocado. Pero en la formación del carácter de los hijos está en la pareja. Ahora, la cuerda de iniquidad nos dice el segundo mandamiento que nos va a alcanzar. Y esa cuerda genética viene de la madre y del padre. Viene de los dos fueron responsables para que los hijos se pierdan. Yo creo que Samuel no lo fue. No lo creo que haya sido él. Yo creo que esa cuerda se más fue por la señora. Pienso yo, creo yo, no sé. ¿A quién le va a pedir cuenta Dios de ahí? ¿A Elías o a la madre? No hace mucha referencia a esa historia de la madre. Y yo creo que la hermana cuenta un poco, no sé, no le digo detallar, no sé. Pero sí hace mucha referencia como padre, como fiel profeta y varón de Dios, hace referencia a la historia de Samuel. Pero más de la madre, ahí no sé si hay. Sí. ¿Quiere decir algo? Sí, hermano Miguel. ¿Puedo decir algo? Sí. Si nosotros vamos un poco más atrás al tiempo, yo pienso que ninguno de nosotros nos hemos arrepentido tanto de haber cometido un error, hasta de haber robado quizás o haber hecho algo bien grave en la vida. ¿Cuál fue el error de Eva? Una fruta. Y sin embargo dice el Señor que cuando vieron caer las hojas de los árboles, lloraron más terriblemente que como nosotros lloramos a nuestros muertos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, por una hoja que cayó. Y sin embargo, con ese arrepentimiento y ese regreso al Señor, y le dieron su educación, a Adán le dio su educación y Eva su educación en el Señor, a Caín y a Abel, ¿a quién le va a reclamar el Señor?
lo que hizo Caín. Cuando llevemos 100 millones de años viviendo en el cielo, Adán va a decir, extraño a mi hijo aquí. Qué pesar que se perdió. Porque no vamos a estar, le vamos a ver las señales a Jesús. Y nos vamos a recordar que Él murió por nosotros y que vivimos en este mundo y que aquí hubo pecado y rebelión. Y Adán se va a recordar y va a decir, yo fui el causante de eso. Y mi hijo se perdió. Caín se perdió. Yo hice lo que tenía que hacer después de que caí. Y regresé al Señor. Hice todo, pero mi hijo se perdió. El Señor sabrá qué hace con cada uno. Pero eso es parte de la culpa que iremos a llevar. Dice el Señor que todo pecado que cometamos en esta tierra tendrá consecuencias eternas. Eternas. Cuando llevemos 500 años en el cielo vamos a recordar que por un pecado que yo cometí por una culpa mía, un vecino se perdió, mi vecino se perdió. Qué pesar. Bueno, ya estoy aquí gozando 500 años viviendo en el reino, pero por culpa mía muchos se perdieron por mi mal proceder. Bueno, algo muy importante y fundamental que nosotros debemos de saber: Dios trabaja bajo patrón de principios. Dice que el plan de Dios siempre ha sido el mismo, plan de orden perfecto. Hemos escuchado durante estas dos conferencias, bueno, y esta mañana, que sencillamente, hablando de la salud, hay principios de salud. Escuchábamos algo muy importante, las leyes de la agricultura. Ahora, ¿ustedes creen que no hay también leyes de educación para nuestros hijos? El problema es romper esas leyes. Y hermanos, quiero compartirles algo de la palabra de Dios que dice referente a Elí. Y miren, él rompió unas leyes. Elí rompió leyes y por eso se le perdieron los hijos, hermanos. Tristemente. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Él conocía la voluntad divina. ¿Quién? ¿Lo conocía o no lo conocía? Era sacerdote. Y bueno, y además, bueno, usted sabe que también era ¿qué? Juez. Y tenía todo esto, otro cargo. Entonces, sabía qué caracteres Dios puede aceptar. El problema de nosotros, hermanos, conocemos qué es lo que Dios requiere o qué es lo que requiere mi hijo. El problema ahí está en los sentimientos de nosotros como padres. Y entonces ellos juegan. Y como el diablo hoy, entonces ha introducido, hay que tenerle misericordia al niño, hay que con paciencia, con amor, porque eso es lo que nos ha enseñado esta cultura, así está rompiendo principios. Hermano, ese es el problema, nosotros sabemos evaluar entre principios y sentimientos. Principio no puede estar relacionado con sentimientos, hermano. Entonces, principio, ¿qué dice la palabra de Dios? Y mira el problema de Elí, hermano. Ahí está el problema de Elí, que puede ser el mismo problema nuestro hoy. Escuchen, sigamos. Y lo que sabía, qué caracteres Dios puede aceptar. Y lo que Él condena. ¿Lo sabía Elí? Bien clarito lo sabía Elí. Lo que Él condena. Sin embargo, ahí está el problema, está la conchita, escuchen hermanos. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Sabiendo yo en mi hogar, hermano, que la palabra dice así, y escuche, pero el sentimiento me dice, pues, hay que entenderlo, el niño, es joven. Oh, hermanos. Bueno, no hay más tiempo, pero aquí está la cita. Se la voy a dar para que la lean en casa, ¿ok? Esta se encuentra, hermanos, en la página 267 de la Biblia de Estudio, pero está en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Léanlo, hermanos. Para mí, cuando yo leí esta cita, hermanos, a mí me ha ayudado muchísimo. Y les va a ayudar a ustedes, hermanos queridos. Yo creo que ustedes han leído, hermanos, que la primera lección que se le debe enseñar a un niño es la lección de la obediencia.
Entonces, y por donde ustedes pasen viajando, usted va a encontrar que el mayor problema que tenemos hoy en día es que los niños son desobedientes. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Dice que cuando uno no le enseña a un niño obediencia en los primeros años, lo está preparando para que sufra más tarde en la vida, porque no aprenderá a respetar ninguna autoridad, ni siquiera llegará a respetar a Dios, ¿sí? Entonces, uno lo ve, ¿sí? En estos días una mamá decía que la bebecita tiene 2 meses, pero eso ya será de manipulación, pero que la niña no quiere el pecho. Entonces la mamá, como la niña no quiere el pecho, entonces le puso tetero, tiene que hacer cola para buscar la leche, y entonces se le está secando la leche de ella porque la niña no quiere. Yo le dije, bueno, 2 meses, ¿qué le esperaste a esta mamá cuando esa niña se llama grande? Ya se dejó, porque la niña de pronto hizo algún gesto, de pronto hizo como cuento el hermano para que la cargara, ¿no? Para que la sacara del coche. Entonces tan fácil que se infratúan los padres. Y eso no quiere decir que sean descuidados, que no sean amorosos, no. Ese es otro tema bien largo, ¿verdad? La parte nuestra en relación con nuestros hijos. Pero nosotros no sabemos enseñar a los niños a ser obedientes. Y se nos dice que la primera lección que debe aprender el niño es la lección de la obediencia. ¿Cómo enseñarle obediencia? ¿Cómo ser firmes? ¿Cómo enseñar obediencia con amor? Con toda la ternura, teniendo firmeza, que el niño aprenda que tiene que obedecer y que dice que la palabra de la madre debe ser ¿qué cosa? Que la palabra de la madre es ley. Una sola vez, hijo o hija, siéntese aquí al lado conmigo. Enseguida viene y se sienta al lado. Pero ¿cómo son los muchachos y las niñas de hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tengo que sentar a su lado. ¿Sí? Y es difícil. ¿Cómo solamente doblando las rodillas para que el Señor nos ayude? Por supuesto que eso sucede si antes ha sucedido otra cosa. Porque si usted de pequeño ha enseñado a un hijo suyo a no contestarle, a no ser grosero, eso no va a suceder. Y si sucede una sola vez, no va a suceder 2, ¿verdad? Con todo amor, pero se puede corregir. Se puede corregir de tal manera que no haya una segunda vez. Por supuesto, requiere mucha oración, pero se puede. ¿Cómo lograr lo que llamamos obediencia instantánea? Que un niño que ya llega a los 3 años tenga obediencia instantánea. Uno le puede enseñar a los niños con historias, de muchas maneras. ¿Cómo enseñarle a los niños obediencia instantánea? ¿Cómo motivarlos que cuando son obedientes, pues uno recompensa? Venga, hijo, venga. Viene el muchacho corriendo. ¿Qué mamá? No, te voy a dar un regalo. Un regalo por ser obediente. Lo llamamos solamente por probar. ¿Sí? Cuando los muchachos estaban pequeños, yo siempre le preguntaba a las personas mayores, a las personas que tenían hijos, a los misioneros, yo les decía que me dijeran cómo habían hecho con sus hijos. Cuando yo veía a esos misioneros con esos niños tan educados, tan obedientes, yo sentía mucho deseo de aprender de ellos. Y para mí la conducción del niño fue de gran ayuda. Constantemente la estaba leyendo y todavía la leo. Terminaba y volvía a empezar. Y leía un párrafo y muchas cosas que allí dice yo las hacía por fe sin entender por qué. Si decía que había que hacer algo, yo lo hacía. Y solamente el Señor nos ayudó. Eso de obediencia instantánea, lograrlo, eso solamente es obra del Señor. Es obra del Señor, pero se puede lograr. Pero nosotras, las mamás, de pronto hay más tendencias a reaccionar emocionalmente de una vez, no dialogar con el niño, no orar con el niño, no mirar si realmente el castigo está en proporción a lo que ha hecho, sino que nos dejamos llevar por el arrebato, el tono de la voz. Hay mamás que todo el tiempo gritan, ¿han conocido? Mamás que todo el tiempo hablan es gritando, como regañando y en voz alta. ¿Creen ustedes que eso tiene un efecto en los hijos? Sí, eso de estar acá. Claro que sí, o sea que por eso digo que el problema somos los padres. Provocamos a los hijos y no nos damos cuenta. La forma como los mandamos, la forma como nos dirigimos a ellos, como sin respeto. Los muchachos son personas que hay que hablarles con respeto, con dignidad, y ellos responden. Pero si la mamá les grita, ¿qué puede esperar la mamá que haga el hijo más tarde?
la va a gritar, igual le va a contestar al mismo tono. Quizás cuando es chiquito, pues no, porque es chiquito y la mamá es alta, pero cuando ya el hijo es más alto que la mamá, ¿verdad? O sea, si los niños gritan, ¿quién les enseñó? Si los niños mienten, ¿quién les enseñó a mentir? Si los niños son desordenados, en una casa de desorden, las camas descendidas, todo un revuelo, ¿quién les enseñó? El vecino, la vecina, nosotros. Y saben, alguna vez yo les decía, Norberto, uno se preocupa mucho por las influencias que los hijos nuestros puedan tener, y eso hay que cuidarlo. Pero a veces la peor influencia que los hijos tienen, la peor influencia la tienen en los mismos hogares. En los mismos hogares destruimos los muchachos con la complacencia, dejándolos manipular, gritándolos, descuidándolos, pues más interesados en las cosas de este mundo que en los muchachos. Así que hay mucho de qué arrepentirnos, pedir al Señor que nos ayude para poder rescatar a nuestros hijos. En el libro de la conducción del niño, bueno, es todo un tesoro. Pero en ese capítulo 2 que habla de los primeros maestros, de los niños, a veces los padres pensamos que los primeros maestros es que nosotros somos los que tenemos que enseñarles a leer. Que nosotros somos los que tenemos que enseñarles las primeras letras, mami, mi, mumú. Y por cierto que eso es fácil y se puede lograr, pero a veces nos concentramos más en eso, pensamos que eso es todo. Pensamos que todo es que el niño lea, que si tiene 4 años, 3 años ya lee, wow, uno cuenta eso pues como una proeza. Cuando estaban los muchachos pequeños, yo recuerdo que había un libro que se llamaba, o que se llama, ya no me volví a ver, se llama Nuestros Primeros Pasos. Libro muy bueno. Entonces traía el abecedario, entonces decía, por ejemplo, había una letra A grande y decía la de Abraham. Entonces contaba la historia de Abraham. Y motivamos a los niños, a las mamás en la iglesia, para que les enseñaran a los niños a leer mientras que les contaban las historias bíblicas. Y había niños que se aprendieron eso de lo más bien, salían a la plataforma y recitaban, pero eran los más desobedientes que se pueden imaginar. Entonces Norberto me decía, eso es pura esquizofrenia religiosa. Esquizofrenia religiosa que los padres enseñamos a los hijos desde chiquitos. Recitan, cantan, tocan, todo lo que se nos ocurra, pero son desobedientes, groseros, rebeldes. Hace unos años había una jovencita, una adolescente, tremenda para declamar, para presentar la palabra, unos sermones hermosos. Eso hacía llorar. Pero en la casa era como la historia de las 2 Carolinas. ¿La han leído? También me decía, qué lástima, la mamá está haciendo de esa niña una esquizofrénica religiosa. Que los niños aprenden también, ¿verdad? Y así que, vuelvo a decir, la responsabilidad es nuestra. Los primeros maestros somos nosotros. Los padres deben comprender su responsabilidad. El padre y la madre deberían ser los primeros maestros de sus hijos. Los padres y las madres deben comprender que, el mundo está lleno de trampas para los jóvenes. ¿Cómo está el mundo? Lleno de trampas. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres, una vida egoísta y sensual. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece el camino de la felicidad. Entonces dice que nosotros los padres debemos preparar al niño. Imagínense la responsabilidad de los padres. Preparar al niño aún antes del nacimiento. ¿Para qué? Para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Cómo educar a un niño para que pelee con éxito las batallas contra el mal? La lucha contra el mal es este conflicto en el cual vivimos. Como dice el folleto de Escuela Sabática, ¿verdad? La lucha entre el bien y el mal. ¿Y cómo ayudar a un niño, aún desde antes de nacer, para que esté preparado para estas luchas contra el mal? Para que tenga éxito en esas luchas contra el mal. Es una ciencia. Por eso el doctor Dobson dice que tener hijos no es para cobardes.
Los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana. ¿Qué necesitamos los padres? Dice, una sabiduría más que humana, a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá. Así que a cada paso que necesitan los padres, sabiduría. ¿Y cómo es esa sabiduría? Más que humana. Sabiduría más que humana. Entonces, si es más que humana, ¿qué hay que hacer para poderla recibir? Clamar, demandar, orar, ayunar. Como dice, clamar entre el pórtico y el altar. Si no clamamos, si no ayunamos, si no gemimos por eso, si gemimos por eso, significa que estamos viviendo por nuestra propia salvación. Y cuando lo hacemos por nuestra salvación, entonces vamos a tener dolor. ¿Quién era que decía por acá de que el Señor, ¿quién fue que comentó? De cómo el Señor cuando Adán pecó, que tú estás leyendo, cuando la caída, cada vez que veían caer una hoja, sentían dolor. El dolor. Entonces, ¿cómo será el dolor para cada padre? Y aún para nosotros, cuando vemos lo que sucede con los hijos de otros hermanos, eso duele. A nadie le va a satisfacer. Eso duele, ¿verdad? Y cuánto más si son nuestros propios hijos. Y como se necesita una sabiduría más que humana para esa labor, pues hay que entender que si es más que humana, solamente el Señor nos la puede dar. Dice que la educación de los niños constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. El mejor sermón que podemos predicar dice que es una familia bien constituida. Y el mayor poder del cristianismo se muestra a través de la educación que le damos a los niños. Y cuando decimos educación, aquí nos estamos refiriendo a esa formación de su carácter. No estamos diciendo que no tengan que desarrollarse intelectualmente. Por eso Roberto decía anoche que a él no lo entienden cuando dice que mame ni momú, le está diciendo que no tienen que estudiar, sino que a veces nos concentramos y admiramos la parte intelectual, la cual hay que desarrollar, pero descuidamos lo que realmente es de valor, ¿verdad? Que es el temor al Señor. Dice en ese mismo capítulo de los primeros padres, me dice hasta cuándo es. Dice, padres, a vosotros os toca preparar a vuestros hijos para ser útiles en esta vida en el grado más alto y compartir la gloria final de lo que ha de venir. Compartir la gloria final de lo que ha de venir, ¿qué significa? Ser salvo, ¿cierto? Si quisiera compartir la gloria final, entonces dice, padres, a vosotros os toca preparar a vuestros hijos para ser útiles en esta vida. ¿En qué grado? En el grado más alto. ¿Se ha sentado usted a pensar lo que realmente es su responsabilidad? ¿Cómo preparar a sus hijos para que sean útiles en el grado más alto? ¿Cómo preparar a sus hijos para compartir la gloria final de lo que ha de venir? La educación de los niños es profunda, eso no es así, eso es profundo. Viene desde antes de casarse la pareja. Hay niñas, señoritas que son terribles con sus padres. Y por eso no bien quieren casarse para irse de la casa. Cuando vienen los hijitos, eso van a pagar la consecuencia que hizo esa señorita con su papá. Éxodo 24 viene aún desde la tercera generación, ese caso. ¿Por qué un niño sale genómeno, torcidito y así, y se llega viejito y allí manteniéndolo con teterito? Porque viene de lo que hicieron de allá, miran al otro mal, lo miran ese yo no sé qué, echándole cargos a otra persona sin tener la culpa. Entonces el hijito viene pagando. Y entonces por eso Éxodo 24 dice, la primera, segunda y tercera generación. Dice, vuestros hijos
pagarán la condena de vuestros padres, primera, segunda y tercera y cuarta generación. Por eso es que Isaías 14, 21, 20 y 21, allí dos leñazos bien duro. Estará pariendo Dios para el matadero. Ciertamente por la maldad de vuestros padres están pariendo Dios para el matadero, porque lo que hicieron allá con otra persona lo vienen pagando con los hijos. Eso es profundo. Yo recuerdo hace 70 años, yo estaba en la escuela allí, y si no llegaba a tiempo, solamente mamá me miraba, y más nada, me dejaba allí quietico cuando me hacía agarrarme, tome lo suyo. ¿Por qué hizo eso? Tenía que andar al día con ellos, y no sabían de qué color era una Biblia. Tenía que andar al día con ellos. ¿Por qué razón? Porque había educación. Verdaderamente allí los padres eran rígidos y los hijos se criaban normalmente sin Dios, pero honradamente aprendiendo a respetar a su papá y a su mamá. Y si no respetamos a la papá y a la mamá, ¿cómo vamos a respetar a otro mayor? Por eso el mundo está desenfrenado. Gracias, hermano Santiago. Aquí en el libro La Conducción del Niño dice que los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica. Los que son leales a Dios. ¿Cómo lo vamos a manifestar en la vida doméstica? Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada encomendada por el Altísimo. Imagínense ustedes que un analice, bueno, la educación de mis hijos ha sido encomendada. ¿Me ha sido encomendada por quién? ¿Qué? Perdón. Estamos leyendo en la página 23 de La Conducción del Niño, los primeros maestros. Repito, dice: los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica, considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada encomendada por el Altísimo. ¿Quién les ha encomendado la obra con sus hijos? El mismo Dios, el Altísimo. Entonces, si el Señor nos encomienda esa obra, ¿quién nos va a decir dónde están los hijos que tenemos? El Señor. Él nos va a pedir cuenta de los hijos que nos ha dado. ¿Verdad? Así que, por eso entendemos ahora que es una obra más que humana. Más que humana. Y tenemos que mirarla con reverencia, clamar y ayunar. Y si uno tiene dificultades, si se le entró el papagayo, hermano, pues hay que ayunar y orar. Y saber que ese hijo, el Señor se lo encomendó, nos lo encomendó, ¿verdad? Y tenemos una responsabilidad y no podemos llegar y decirle, no te aguanto más. La hermana me dice que nunca deberíamos decir hacia un niño, no te soporto, ¿sí? Porque es una encomienda, es un legado, ¿cómo diría? Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y decirle eso es como decirle al Señor, me cansé. Agárralo tú porque se me robó el papagayo y yo no sé qué hacer. ¿No? Pero el Señor dice que es una obra más que humana y Él es el único que nos puede capacitar. Y el Señor cumple su promesa. A pesar de los errores, a pesar de que cuando ya uno es abuelo, sí, hay una actitud diferente con los nietos, pero no de complacencia. Un amigo me decía, nosotros los abuelos consentimos, los padres que corrigen. Pero no, yo no soy de esa filosofía, ¿no? Si hay que corregir, corregimos. Una vez cuando María Angela estaba chiquita, tenía como 5 años, me decía, abuela, ¿verdad que tú no eres consentidora, verdad? Consentidora de consentirla. Digo, no mami, pero te quiero mucho. Pero los niños disciernen, ¿no? Que es consentidora y que no es. ¿Qué iba a decir, hermana? Hermana, yo tengo una nietecita que es la última, que tiene ya 2 añitos, 4 meses. Pero desde chiquitica, que yo la tomaba en mis brazos, yo siempre lloraba. ¿Sabe que ella, cuando yo salgo del cuarto y vamos hacia el otro cuarto, a la sala, yo digo, mami, vamos a orar? Ella de una vez pone las manitos y cierra los ojitos. Yo hago mi oración. ¿Cómo se dice? Amén. ¿Cómo se dice, mami? Amén. Yo la llamo
Y le digo, mami, vamos a orar. Y estemos ahí, los que estemos, 4 o 5 personas. Entonces ella de una vez comienza, cerrar los ojitos. Mami, cerrar los ojos. Y a cada uno le va diciendo que cierren los ojitos hasta que ella vea que todos los tienen cerrados. Entonces ella misma hace la oración, da su lenguarada, y lo único que se le entiende es cuando dice, en Jesús, amén. Y tiene una cosa que uno le habla y le dice a ella algo, y ella es obediente. Y le gusta mucho ayudar. Ella ve hacer cualquier cosa y empieza, mami, a ver, ayudo, yo te ayudo. Y entonces uno la pone. El día antes ese que yo me venía, me ayudó a limpiar los platos y lo que tiene son 2 añitos. Yo le pasaba y ella, a mi abuelita, y yo le pasaba y ella los sacaba y después me los daba para que yo los guardara. Porque desde chiquitica a veces le digo, mami, vamos a orar. Y dice, no, abuelita, ya lloré con mi mamá. Porque la mamá también, cuando ellas se van a acostar, le está haciendo oración por ella. Y en la mañana, cuando se levantan, igual. Gracias, hermana. Es muy lindo, el trabajo es muy lindo. Y yo creo que el tiempo que se dedica a los hijos es un tiempo inolvidable. Yo le digo a los muchachos, yo creo que si de alguna cosa me tengo que arrepentir. Es decir, no tengo de qué arrepentirme, es que les dediqué tiempo y calidad de tiempo. Mi pasión era andar con los muchachos. No los soltaba ni a la familia, sino decía, no, que los va a criar falderos. Bueno, pues no. Pero el Señor nos ayudó, no porque uno sea más que los demás, sino porque el Señor cumplió su promesa de doblar las rodillas y clamarle a Él. ¿Verdad? Y lo que decía el hermano Alberto, de que si en la familia hay unión, si los dos piensan iguales, están aferrados a la palabra, es fácil. Pero si la mamá dice una cosa y el papá dice otra, así la decisión del papá es equivocada. La mamá no debe desautorizar al papá delante de los hijos. Si no está de acuerdo, pues hablen después, cuando están por allá solos en la cama, ¿cierto? Pero cuando los muchachos disciernen un poquito de eso, hasta amenazan a los padres. Cuando venga mi papá se lo voy a decir. Que tú me dijiste esto, eso es muy feo, ¿verdad? Que un hijo amenace a su mamá, para el papá. Y saben, hermanos, este tiempo es muy diferente. Ahora se nos enreda más fácilmente el papagayo, hermano. Porque las mismas leyes de los países contribuyen a eso. Sí. Si tu mamá te corrige o te castiga, entonces puedes llamar a este número y ya, ¿verdad? Por otro lado, miren, estos días leímos la noticia, en el África hay mucha promiscuidad sexual como en todas partes del mundo. Pero bueno, entonces en un país del África, una maestra, queriendo evitar los embarazos de madres solteras o embarazos a tierna edad, ella en la escuela propuso un plan, consiguió apoyo de algunas entidades y está ofreciendo becas para la universidad a las niñas que se conserven vírgenes. No sé si ustedes lo vieron. Entonces ahora las comunicaciones a nivel mundial, a través de CNN, están protestando porque eso es una violación de los derechos. ¿Por qué no darle libertad? ¿Sí? Porque eso es segregación racial. Entonces las que se embarazan no tienen oportunidades. O sea, oír hablar a esos hombres es una tristeza, como estamos. Por supuesto que pues, ese fue el método que la maestra consiguió. Y salen algunas jovencitas, dicen, yo quiero estudiar. Bueno, si estudiar las hace conservarse y no agarrar sida, que es lo que abunda allá, pero entonces el mundo no lo ve bien. Así que la volada del papagayo hoy en día no es tan fácil, porque las mismas entidades, si tú corriges, te cae la autoridad. Y como le decía, una hermana le decía a un policía que la quería en Estados Unidos, porque ella había corregido a su hijo y el hijo llamó a la policía. Entonces ella le dijo al que vino, le dijo muy bien, cuando sea un malandro, entonces usted me va a venir a ayudar. ¿Sí? Todas estas leyes preparan a los muchachos para que sean
un oprobio para la sociedad. Y cuando llegan a esa situación, ¿qué hace el gobierno? Simplemente los mete presos, ¿cierto? Es la solución. Ya lo bueno llaman mal, ya lo malo llaman bueno. Así es. Así que hoy en día es difícil, hermanos. No es fácil educar hijos. Tener hijos no es para cobardes. Y los que los tenemos, hay que orar, hay que clamar, hay que examinarnos a nosotros mismos y saber que nosotros somos la causa de los problemas de nuestros hijos. ¿Sí? Hace varios años, David estaba todavía soltero. Y yo vi algo en David un día, una reacción. Y yo decía, ¿cómo lo corrijo? Tenía más de 18 años. ¿Cómo lo corrijo que no se vaya a lastimar, que no lo hiera? Hay que pedir al Señor sabiduría para decir las cosas. Yo le dije, hijo, yo te tengo que pedir perdón. Se paró. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué? Digo, no, es que, perdóname, pero ¿por qué, mamá? Digo, es que tú tienes un defecto de carácter que yo te traje. Entonces se sonrió. ¿Cuál, mamá? Entonces yo le dije cuál era el problema. Me abrazó y bueno, con la ayuda de Dios, pues, los dos teníamos que superar. Pero ¿cómo es eso? Si yo se lo dije porque yo sabía que yo era quien se lo había transmitido. Y si ustedes examinan, ustedes se dan cuenta que las peculiaridades de carácter de sus hijos, ¿quién se las ha transmitido? Nosotros. ¿Sí? Que la mitad del papá, la mitad de la mamá, pero las mamás somos las que pasamos más tiempo con los hijos. De pronto tienen más de nosotros, ¿verdad, Conchita? Que el papá. Y claro que sí, la genética es fuerte, pero la promesa es que no importa si los pecados son, si los defectos de carácter son heredados, adquiridos, cultivados, que hay poder para eso. Pero sí lo creemos. Quizás por naturaleza, algunas personas podemos ser calmadas, pacientes, no nos airamos. Entonces nos dicen, no, es que esa persona es pura genética. No, pero nosotros no debe ser así, tiene que ser por conversión, ¿verdad? Y si nosotros nos convertimos, la promesa es que va a suceder con nuestros hijos. Nuestros hijos también se convertirán. O sea que hay esperanza, hay esperanza. ¿Sí? Estudiemos, volvamos a empezar a ver la conducción del niño y seamos una ayuda para nosotros. Y las personas, las mamás que tienen niños pequeños, bebés, chiquitos, no le arruinen la vida a sus hijos desde ahora, permitiéndolos que sean desobedientes, que sean groseros, que si no se los complace se tiran al piso, gritan, manipulan, y las mamás tranquilas. La niña o el niño le dice qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Si grita, entonces la mamá sabe que tiene que pararse, sale rápido. Y hay niños que aprenden a manipular, como no les gusta, yo sé que un culto largo cansa a un niño. Pero hay niños que al ratito de estar adentro en el templo empiezan a manipular y salen. En estos días yo le decía a una mamá, te lo saco, me dijo, no. Yo tengo que acostumbrarme, que no es cuando grita que yo voy a salir. Me pareció que como que está leyendo la conducción del niño. ¿Verdad? Pero los niños son los que manejan a los padres. Una muchacha... Y en el caso, he escuchado que en los primeros 3 años, 5 años, es muy importante enseñar esa función, pero cuando ya uno ha cometido el error, ya tiene 13, 14 años. Todavía orar más, y dialogar más, y llamar a los hijos, pedirles perdón, y decirle, bueno, estas son, yo no sabía en los tiempos de mi ignorancia, perdónenme, pero con la ayuda de ustedes vamos a hacer mejor. Y a veces uno le pide a los niños que ellos mismos pongan las normas, las leyes del hogar, y ellos saben, ya está, cuando hacen alguna falta, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer ahora? ¿Qué crees tú que merece? Ellos mismos dicen el castigo, pero nosotros no dialogamos con los hijos, sino que de una vez, una cosa, de una vez. Pero si ustedes buscan a los muchachos como sus socios en ese manejo del hogar, va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Hace un tiempo Norbertico cometió una falla. Y yo considero que David tuvo mucho dominio propio. Yo creo que yo no hubiera reaccionado así. Él se aguantó y pensando, ¿qué voy a hacer? Bueno. El castigo es, los muchachos que saben este mundo de deportes les llama mucho la atención cuando vienen los mundiales de fútbol. ¿Sí? Y bueno, me imagino que cuando bajan a Barquisimeto pues tienen oportunidad de saber cómo va el mundial de fútbol. Entonces ahí le dijo, tú
no puedes mirar ningún partido de fútbol, nada de eso. Y como al muchachito le gusta, imagínate, quería mirar el Mundial de Fútbol. Eso fue el Mundial de Fútbol pasado. Tú no vas a ver el Mundial de Fútbol, no vas a ver nada de eso. Entonces, él dice, papá, ¿por qué no me castigas mejor quitándome la cena toda la semana? Entonces, ahí le dijo, no, vamos a dejarlo, como dije, vamos a dejarlo así. No, papá, por favor. Dijo, no, vamos. Entonces, como vio que le dolió la cosa, dijo, vamos a dejarlo así. No hay chance de ver nada del Mundial de Fútbol. Y eso me parece mentira, ¿no? Pero si te llama la atención, ¿sí? Entonces, cosas no tuvo que castigarlo físicamente, pero eso le dolió. ¿Sí? Y no estamos diciendo que sea bueno el fútbol, estamos hablando que si no, pues a los muchachos les llama la atención de cómo hacerlo, cómo corregirlos, cómo ayudarlos. Y a veces los hijos le dan la clave. Como les decía, a veces no tienen que reunirse con los muchachos y pedirles perdón. Muchas veces nosotros lo hacíamos, reunirnos con los sobrinos, nosotros criamos también sobrinos y sobrinas, y sentarnos con ellos y decir, hijos, perdónennos, porque yo personalmente muchas veces los castigué con un castigo que no fue proporcional a la falta. Perdónenme, por favor. Y, no, mamá, todos fuimos muy buenos, muy generosos, ¿no? Por supuesto que todos nos equivocamos, pero sí nos ayudamos a los muchachos y hablo con ellos y les pide que oren por uno y les hacemos ver que no somos superhéroes, que no somos mujeres, superhombres, sino que somos tan necesitados como ellos, que entendemos sus luchas y somos corteses con ellos, les hablamos. Una cosa hermosa, a mí me gusta mucho expresarles constantemente a los hijos que ya son bien adultos, te quiero, hijo. Yo siempre les estoy mandando mensajes a ti, hijo, te quiero mucho, gracias a Dios por ti. Y a David igual, te extraño. O sea, constantemente. Eso tiene un efecto, ¿verdad? Pero si hay papás que ni miran a los hijos, son indiferentes, y si con la esposa son bien agrios, con los hijos pues son re agrios, ¿no? Entonces, nosotros los padres somos los responsables. Tenemos que revisarnos, decirle al Señor, Señor, como, muéstrame lo que yo no veo. Muéstrame lo que yo no veo y ayúdame, Señor. Sálvame y salva a mis hijos. El Señor nos ayuda. ¿Qué hacer cuando uno se ha excedido en la disciplina y ellos le dicen a uno, no era justo? Sí, por ejemplo, yo castigué al mío y le dije, te quedaste una semana sin cena, y como la cena era lo más especial para mí. Entonces me dijo, fueron 3 días de falta, así que me correspondían 3 días de no cenar, porque me pusiste una semana, no es justo. O sea, y consideran la injusticia, se sienten mal, porque consideraron que se excedió. Sí, bueno, toca pedir perdón, decirle, hijo, perdóname, pero lo que hiciste no estuvo bien y merece un castigo, ¿verdad? Pero perdóname, sí, realmente le pasé. Pero perdóname, te quiero mucho y yo lo que estoy haciendo lo hago porque te quiero, no quiero más adelante en este mundo verte sufrir, porque como le dijimos al principio, no queremos ser Elías, que dejamos de reprender, de gobernar, de disciplinar y después ver a los hijos perdidos y decir, si no hubiera hecho esto o aquello. Saben que a veces es preferible equivocarse del lado de ser el exceso del castigo que no hacer nada. La gente dice, no, mi viejo era duro, mi viejo esto y aquello, pero bueno, me enseñó a trabajar y gracias a Dios aquí estoy. No tenían los métodos de la psicología moderna, pero yo creo que le funcionaba mejor, le volaba mejor el papagayo. ¿Cierto, hermano? Y no estamos diciendo aquí que sea con dureza, la palabra del Señor enseña que con bondad, con dulzura, pero con firmeza. Pero nosotros, uno de los problemas es que no somos firmes en la disciplina. Un día sí, un día no. Si hay visitas, wow, ese día somos estrictos. Al otro día se va la visita, un desorden, la disciplina, se acaba la firmeza. ¿Verdad? Así que, mucho que aprender. Conchita. Quería contar que cuando un padre disciplina a un hijo, ¿verdad?
y el hijo le dice que es injusto, yo considero que después de que el padre habló, debe ejecutar. ¿Okay? En ese momento no podemos negociar. Si después reflexionamos de que hubo dureza o nos extralimitamos, ya podríamos hablar del perdón, ¿verdad? Sí, es que pero yo en el después, momento hay que ejecutar porque si no el muchacho aprende a manipular. Yo conozco a los sobrinos, los Samuelitos. Yo le decía a Samuelito, que conocieron a Samuelito. Samuelito le decía a Samuelito, te voy a castigar por esto y esto y esto. Y vamos a orar, bueno, hacía todos los preparativos. Y entonces me decía, muy bien, castigado. Pero después empezó a manipularle cuando yo le decía, vamos a hablar, Samuelito. Él me decía, tía, por favor, oremos primero. Pero claro, porque ¿sabes? Muchas veces con la sola oración, pues dice que está arrepentido, y como dice la hermana Mike, muchas veces no hay necesidad de castigar. Pero los muchachos saben manipular. Y por supuesto que hay que, si ya la mamá, la palabra de la madre debe ser ley. Si la madre dijo, si el padre dijo, pero eso es estar amenazando, hermanas. Yo creo que las mujeres sufrimos más de ese mal, ¿no es cierto? Te voy a pegar. Te voy a hacer esto, te voy a hacer a todo, no le hacen nada. Mejor no lo amenacen. Una sola vez. Obediencia instantánea. Usted le dice que se iba a quedar sin almuerzo. Bueno, aunque el hermano me dice que no deberíamos castigar con comida. ¿Cómo buscar otro tipo de disciplina que no sea la comida? Pero entre nosotros como que es muy común eso de la cena, ¿no? Sí, pero dice que no debería ser así. Porque se vuelve como una ansiedad. ¿Sí, hermano? ¿Qué decir? Muchas veces le imponemos castigo a los hijos y nos toca compartir el castigo con ellos, porque nos merecemos nosotros el castigo también, porque le transmitimos a él el mal genio. Entonces le digo, mijo, toca que nos castiguemos hoy, no vamos a comer 3 días sin cena los dos. Y de hecho la hermana me dice que uno no debería permitir que los hijos manifiesten mal genio. ¿Cómo les parece eso? Los padres no deberíamos permitir que los hijos manifiesten mal genio. ¿Y qué de ustedes? ¿Cómo se hace? ¿Qué de los papás? ¿Qué de la mamá? ¿Cómo no manifestar mal genio? Los niños no y ustedes sí. ¿Cómo es eso? Mire, estamos perdidos. Estamos mal. Pero a veces los hijos manifiestan mal genio y los padres no. Bueno, pero eso es así, pero eso es a veces. Si es a veces, no funciona. Eso es lo que yo quería, no sé, algo que aportar. Es una gran ventaja cuando la persona, es una gran ventaja cuando el ser humano planifica el matrimonio bajo los regímenes o los estatutos de una doctrina, en este caso nosotros, porque podemos planificar a nuestros hijos, pero qué difícil es cuando ya uno viene con los hijos grandes, con otras costumbres, que uno mismo participó de otras costumbres, por ejemplo, que me lo cuide fulano, mientras tanto yo trabajo y adopta costumbres de otra persona. Entonces, muchas veces ellos reflejan, es lo que aprendieron en la niñez, que no es el reflejo de los padres. Es difícil, aunque usted dijo algo muy importante, Dios puede todo, ¿verdad? Sin embargo, la lucha es peor. Gracias al Señor que aún con nuestros errores hay esperanza para nuestros errores. Leí hace poco en el libro de El Hogar Cristiano que Cristo no dejará de interceder por nuestros hijos ante el santuario celestial si la madre ora constantemente por él. El día en que Cristo deje de interceder por ese hijo es porque la madre dejó de orar. Así que cuando nosotros oramos porque mi hijo ya lleva mis consecuencias de mis faltas, de mis descuidos, de no tener ese valor de ser madre, qué bonita esperanza, ¿verdad? Oremos. ¿Y saben qué dice allí? No hay que orar por la conversión del hijo, hay que orar para que él me convierta a mí y yo sea entonces el instrumento para que esa conversión en él también pueda ocurrir. Sí, entonces me parece muy hermoso porque yo creo que todos nos hemos equivocado y saben una cosa, yo añado, ¿verdad?, a ese texto
que Cristo deja de interceder por mi hijo cuando yo deje de hacerlo. Y hay dos maneras en que yo lo puedo dejar de hacer. O que ya me desanime o que me muera. Pero si yo no me quiero desanimar y me toca morir, yo le puedo dejar ese legado a alguien que siga orando por mi hijo, y puede ser a mi esposo o padre, o se lo puedo encomendar a la abuela o al vecino creyente. O sea, qué bonita esperanza, que a pesar de mis errores hay un Cordero que intercederá y contestará las oraciones de las madres fieles antes que se quite sus vestiduras sacerdotales. A pesar de nuestros errores en los tiempos de ignorancia, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos luz, entonces si decimos que vemos, ya no tenemos excusa, porque ahora vemos, ¿verdad? Antes no veíamos, pero ahora vemos. Así que, sí, hermana. Vamos a escuchar a Ivonne, por favor. Pero a lo mejor es la manera que uno cree que para educar a los hijos y ellos tengan respeto a la comunidad, y a lo mejor mi tono de voz está militarizado como para que ellos se den respeto. Pero a veces siempre cuando conversaba con Carlos, él me decía, bueno, no sé, y me recomendó leer Claro en su uso correcto. Y el Señor, de alguna manera, a través de ese libro, mi tono puede cambiar, pero lo que no se hace uno es consciente de la manera en que uno está. Y es un cambio, ¿verdad? En la manera como uno dirige de una manera agradable, que ellos no se sientan atropellados, o de una manera que uno hace una corrección, como que si, bueno, yo estoy aquí en años por el chiquito, y ellos pues de alguna manera van por escuchar, ellos van aprendiendo a escuchar, ¿verdad? Y no se tornan más rebeldes de lo que con la misma cultura de uno se tornan. Escucha bien, la voz, el uso correcto de la voz, ¿verdad? La voz es el uso correcto. O sea que si nosotros nos educamos, pues vamos a poder educar a los niños. Bueno, mucho más que decir. Yo creo que nos toca terminar para que ustedes se preparen para posar, para las actividades de esta tarde. Y la invitación, hermanos, es a orar más, clamar más al Señor para que nos dé sabiduría, para ayudar a los nietos, y ustedes, los padres jóvenes, para criar a sus hijos. Porque la salvación de sus hijos, ustedes juegan un papel, jugamos un papel muy importante, una gran responsabilidad. El Señor va a decir, ¿dónde están los hijos que te di? El Señor los guarda. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos despidan orar. Padre, gracias porque eres tu más perfecto ejemplo. Danos tu mente, Señor, y enséñanos a ser como tú. Necesitamos cambiar y hemos decidido tomar este mensaje con responsabilidad y determinación. Ayúdanos, Señor, por favor. Permite que tu Espíritu Santo pueda tomar control de esta decisión. Amén. Que podamos ver los frutos de la eternidad. Gracias, Señor, por ese amor con que manifiestan nuestros errores, con esa gracia para salvarnos y sanarnos. Amén. Te damos gracias por este taller. Guarda a nuestros hijos. Por favor, que ninguno de ellos se muera. Amén. En nuestra oración y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.